ha estado poniendo en cuestión. En cómo nos encontramos, cuáles son esos riesgos. Primero, cómo valorar, cómo dimensionar esta actitud que tiene el presidente de la República. Para eso, creo que tenemos la fortuna en Etcétera, estoy convencido que tenemos la fortuna en Etcétera de contar con una de las voces más acreditadas para responder a esa y otras preguntas, como lo es Mario Campos, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta comunicación con nosotros. Ustedes lo conocen bien, es un referente en el análisis político, un referente para mí también, y estoy seguro que para ustedes, en el análisis de los medios de comunicación, y por eso estamos seguros garantiza el enriquecimiento de los puntos de vista como para poder así y a rajatabla al mismo tiempo que dándole la bienvenida y agradeciéndole, le pregunto cómo podemos entender esta actitud que ya ha mostrado el presidente de la República con una sistematicidad desde mi punto de vista digna de mejores causas para criticar a los medios de comunicación y a los periodistas. Mario, te saludo con mucho gusto y con mucho afecto como siempre. Igualmente, querido Marco, gracias por la invitación. Feliz de estar contigo. Y yo creo que dices bien y la evidencia respalda tus dichos, que lo que hemos visto desde el inicio de la administración es un ataque sistemático del presidente a los medios de comunicación en una cosa que no es exclusiva del presidente López Obrador, pero que la hemos visto muy clara en su administración, como la vimos con Trump, por ejemplo, y es reivindicar como monopólico el espacio público y la definición de los temas y la definición de los tratamientos de los temas, una visión en donde no son otros los actores en los que pueden poner la conversación, sino es exclusivamente el presidente de la República. Y en ese sentido, creo que el presidente ha optado por una ruta que es, en lugar de explicar los temas y responder a los señalamientos de los medios, pues descalificar a los omisores de los mensajes. Y entonces pretende reemplazar la argumentación con la descalificación. Y esto creo que se ha agudizado, Marco, porque el presidente está entrando en una etapa donde los problemas van a ser cada vez más notables, más documentados en dos dimensiones, tanto en los problemas que ya existían en el país y que el presidente no ha logrado resolver, en parte porque eran problemas muy complejos, pero en otras porque sus políticas no han funcionado. Pienso en el aumento de la pobreza, pienso en el tema de, por supuesto, de la violencia en el país, pero por otro lado, porque sus propios proyectos no están resultando como él esperaba, y entonces hay una frustración pues, que se está reflejando en descalificar una y otra vez a quienes lo señalan desde los medios de comunicación. Ahí se encuentran desde tu punto de vista las causas por las que el genio o el mago de la comunicación política no ha podido desviar la atención o al menos dirigir o redirigir la conversación pública. Esos serían los principales factores para poder entender cómo no las tiene todas consigo ahora el presidente. Eso es muy importante, Marco, porque los primeros 3 años de la administración prácticamente es el presidente el que nos ponía los temas. Así fuera para discutir en contra de la rifa del avión presidencial, pero ahí estábamos todos discutiendo sobre el avión presidencial. Lo que hemos visto de finales del año pasado y lo que va a los 22 días de febrero y los 31 días de enero es que el presidente en efecto no ha logrado poner los temas de la conversación. Creo que se explica por varias razones. Uno, porque el discurso incluso a fuerza de repetición se va desgastando. Y si uno mira, pues tampoco es que haya nada nuevo en el discurso del presidente, los ataques a los conservadores, la mafia del poder, los fifís, los El herederos de pañuelito. Maximiliano, el pañuelito, o sea, los mismos recursos que en su momento incluso tenían más impacto, hoy un poco como chiste que a fuerza de contarse pierde la gracia, pues hay un desgaste en los recursos comunicacionales del presidente. Dos, a diferencia de otros temas que han sido críticos para el presidente, estos particularmente, los de Delfina Gómez, los de la casa, el tema de Vidanta, más allá de si han acreditado algún tema en estos últimos dos, un caso de corrupción, lo que sí se ha señalado es que hay un potencial conflicto de interés. ¿Por qué? Pues porque si el hijo vive en la casa de un contratista de Pemex o de un ejecutivo, pues hay un potencial conflicto de interés. Si el hijo es contratado por los hijos de una persona cercana al presidente que requiere autorizaciones del gobierno, como es Vidanta, pues hay un potencial conflicto de interés. Y entonces, a diferencia de las otras críticas al presidente,
que no golpean el ADN del personaje. O sea, si tú le criticas al presidente los zapatos sucios, como alguna vez alguien lo criticó, en realidad más que criticar refuerzas el personaje de cercanía, de que se ensucia los zapatos porque camina donde la gente camina, en fin. En este caso sí Sí, era estás criticar al pegando, pueblo. claro, en este caso sí le estás pegando al corazón del presidente, que está constituido sobre la austeridad por un lado y sobre el combate a la corrupción por el otro. Cuando tienes historias como la de Delfina Gómez o cuando tienes estas causas, pues ahí sí le duele más en el personaje. Yo digo que cuando defines el superpoder, Marco, defines también la kriptonita. Y el presidente eligió como superpoder la austeridad y la corrupción. Y la kriptonita son los temas en donde él o los suyos o su entorno más cercano se ven tocados por esos temas. Entonces, estas dos cosas, la pérdida del control, el desgaste del discurso y la naturaleza de los temas, creo que explican por qué el presidente ha sido tan errático y tan poco efectivo en la conducción de este tema en particular. Habría un tercer factor, ¿qué opinas? Me refiero yo a las propias diferencias internas que hay ya en, permíteme expresarlo así, en su movimiento, para diseccionarlo claro, en las diferencias que hay en Morena, en su propio gabinete, forzados sistemáticamente al silencio o al corifeo, como para esperar. Ya hay varios medios de comunicación, o más bien columnistas, que señalan que alguna de la información que se ha estado filtrando, por ejemplo, la corrupción en Sedalmex, por citar uno, que se advirtió antes de que se diera a conocer los resultados de la auditoría, están siendo ya también reflejos de información que se empieza a trasminar en un pleito interno. Sea cual sea la propia dimensión, me parece que también ese es una vertiente que tenderá a ser también determinante para ir diluyendo ese soporte antes unívoco o tan sólido como parecía hace 3 años al presidente de la República, ¿no? Yo creo que sí, y que hay suficiente evidencia de ello. Eh, si te fijas, la mayor parte de los daños son un poco autoinfligidos. Es decir, cuando el presidente le pega el PAN, no le pasa nada al presidente. Si le pega el PRI, si Alejandro Moreno o Marco Cortés cuestionan al presidente, la verdad es que ni siquiera llega a la conversación, ni mediática, ya no digas la conversación de la agenda pública. Pero las acciones autoinfligidas, ya sea por filtraciones o por errores internos, le están saliendo muy costoso al presidente. Y yo creo que el presidente está pagando las consecuencias de un estilo de gestión muy efectivo en el principio porque era completamente centralizado. Tú dime qué secretaria o secretario de Estado destaca, más allá de los intentos de Marcelo Ebrard, que busca nota hasta donde no la hay con tal de tener reflectores, con esa super habilidad que tiene históricamente, heredero de Camacho, que también era un mago de generar problemas para luego resolverlos, ¿no? Esta visión o de cómo le inventarlos, hago, claro. inventarlos para luego resolverlos y que te aplaudan, ¿no? Son muy buenos para eso. Fuera de Marcelo Ebrard, la verdad es que si uno mira, pues, la secretaria de Medio Ambiente o el secretario de Medio Ambiente o la secretaria, no sé, yo reto a nuestros amigos que sé que son personas ilustradas, que puedan nombrar a 6 integrantes del gabinete, empezando hasta por el secretario de Gobernación, digo, el secretario de Hacienda, que a lo mejor ni siquiera lo ubicamos porque no ha tenido una presencia pública realmente relevante, ¿no? Cumplen con el perfil que pretende Andrés Manuel López Obrador. Así es. Entonces, yo creo que el presidente ha cometido 2 errores de gestión importantes. Uno, no se ha metido a la operación del control interno del equipo del gabinete, y entonces la cantidad de damnificados es grande. La lista es larga, Marco, porque tenemos a Scherer contra Gertz, a Claudio Sheinbaum contra Monreal, a Marcelo contra Sheinbaum, y así vamos acumulando de los de primera, segunda y tercera fila, y eso va a alimentar los medios durante las siguientes semanas y meses, y si no es que años. A eso combínale una sucesión adelantada, mal manejada, porque el presidente se decanta claramente por una opción, que es Claudia Sheinbaum, y entonces deja dos actores sueltos ahí, muy sueltos, como Ricardo Monreal, golpeado por por lo de Veracruz y por la propia alcaldesa de la Cuauhtémoc, que esos agravios pues en algún momento van a terminar por pasar factura. Y la otra, tienes muchos problemas en la gestión pública, en los programas de gobierno. Gente que pusiste y luego quitaste. Y yo creo, lo digo como hipótesis, que no vamos a tardar en empezar a ver un poco como le pasó a Trump, que te acuerdas que al final vimos libros de todos sus colaboradores contando las Incluso entrañas. durante su propia Así administración. es.
Y yo creo que si bien en México no hay una tradición de que los miembros del gabinete, por supuesto, digan su verdad, pues no descartemos, ya está el libro de Gilberto Guevara Niebla Aunque no me sobre el imagino tema un de libro escrito por educación. Delfina, imagínate. Bueno, pero imagínate lo que ha dicho Carlos Ursúa, Sí, claro. lo que el día que Arturo Herrera diga mi pecho no es bodega, ya ahí les va lo que viví en ese Sí, claro. tiempo. Imagínate el chat de Santiago Nieto, de Germán Martínez, o sea, la lista de No, no, los bueno, Germán ya diputados. abrió la bodega, ¿no? O sea, ya está, sí, sacó el pecho, sí, sí, claro. Ya, entonces, y yo creo que vamos a ver todavía mucho más en los siguientes meses. ¿Crees tú también que además de todos estos factores, el ataque asiduo o continuo del presidente a la libertad de expresión sea algo que sí haya podido enlazarse con, pues, con un valor existente dentro de la propia sociedad, incluso un valor existente dentro de los propios apoyadores o simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador? Mira, ese es un gran punto que yo creo que sí pasó con el tema del famoso Space, de las 65,000 personas. Yo Sí, estuve ahí, muchas personas. estábamos ahí conectados a ratos, parte entusiasta y parte como observadores, ¿no? Para ver qué era ese fenómeno que estábamos viendo ahí en tiempo real. Eh, Creo que lo que pasó, quien lo resumió muy bien fue Roy Campos cuando dice que ese día el presidente pasó de ser la tradicional víctima a volverse victimario. Y me encanta cómo lo fraseó Roy Campos, porque justamente ilustra que el presidente creo que tocó una fibra para la que sí somos sensibles, que me encantaría decir que es la fibra del respeto a los medios, pero no es así. La verdad es que no es así, porque asesinatos de periodistas hemos visto muchos a lo largo de los años, no solo en esta administración, sin que despierte una reacción social. El tema de la censura, incluso, pues, aunque de pronto, sobre todo a quienes siguen a una comunicadora, a un comunicador en particular, y sienten que lo limitan, pues brinca. Creo que la fibra que tocó el presidente, más que el ejercicio periodístico, es el del abuso de poder. Y el abuso de poder sí es una fibra que históricamente en México hemos padecido y a la que somos más reactivos. Y creo que la medida Nos hace en que el, proclives a apoyar al más débil, sí, ¿no? A irle al Guadalajara. Ay, eso sí dolió. Ahora que estén en primera vas a ver cómo les va a ir. Este, no, yo creo que sí, que es este presidente cuando dice, pues, a ver, SAT investiga, a ver, INAI investiga a esta persona. No es que el abuso de poder sea nuevo en México, pero no suele hacerse frente a las cámaras, ¿no? Y entonces cuando el presidente ordena a una empresa privada y dice, me van a tener que explicar por qué tienen contratado a fulanito. Oye, pues la empresa podrá tener contratado o no, que en ese caso además ni lo tenía contratado, pero podría tenerlo contratado o no. Pero las empresas, tú como director, etcétera, no tienes por qué explicar al gobierno a quién le das un espacio en tus páginas y a quién no, como no tienen que hacerlo en Televisa o en Azteca, más allá de que en el caso de los medios electrónicos sí puede haber una concesión, porque el presidente está confunde y cree que todos los medios, hasta el Washington Post, piensa que es una concesión del gobierno mexicano, ¿no? Cuando dice, son medios, no, señor presidente, solo los medios electrónicos, y las concesiones no implican que tengan que pedirte ni permiso, ni reporte sobre a quién contratan ni cuánto le pagan. Entonces sí creo que el presidente está construyendo su propia oposición a partir de convertirse en esta amenaza para la democracia y que eso vamos a empezar a ver cada vez más claro en los siguientes meses. Oye, esto que acabas de decir es interesantísimo y partiendo de que coincides conmigo, si no ya dirás los matices que al respecto tengas, que se echa de menos la oposición en México, pero para eso es tan omnipresente Andrés Manuel López Obrador que hasta para eso les ayuda. Ha generado él mismo si no orgánico o si no partidista, sí una luz creciente de malestar que me parece además, vaya paradoja, se está convirtiendo en el mejor escenario para los partidos que están pensando, sin concatenarse con las necesidades sociales, en la ruta pues, de las urnas, porque pues sin hacer la gran cosa, sin discursivamente competir con Andrés Manuel López Obrador o participar o fijar agenda, pueden ser los receptáculos, permíteme el término, pues de este enojo social y para eso pues han contado con un extraordinario aliado como es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, tiene razón, el presidente a lo mejor no le alcanza para hacer gobierno, pero sí le alcanza
para formar la oposición. Gran frase. Y lo está haciendo porque, primero, ha dejado un montón de heridos en el camino, la burocracia, la que ha maltratado desde el día uno. El presidente, espero, por cierto, que ya haya aprendido que tú no puedes desmantelar al gobierno y después pretender que tus proyectos te salgan bien. O sea, lo que estamos viendo con el Tren Maya es el resultado de limitar y disminuir las capacidades de gestión de la propia administración pública. Es falso que el presidente pudiera desmantelar unas áreas y luego tener un gobierno de primera para los proyectos que a él le importaban. Y el El presidente está aeropuerto, imagínate. No, y vas a ver que cada vez más programas van a empezar a tener problemas de gestión, porque, insisto, el aparato público es uno, y cuando tú lo devalúas, pagas menos, los acusas, les quitas prestaciones, nombras gente no calificada bajo la premisa de que solo importa la honestidad. Eso tiene consecuencias como en cualquier organización, como si tú dices, pues con que el impresor sea honesto, pues no me importa que no me entregue a tiempo la edición, o no me importa que el webmaster sepa manejar y indexar los contenidos para que los encuentren en Google. No, pues el conocimiento técnico es importante y es valioso y tiene consecuencias cuando se desprecia. Entonces, el presidente está teniendo problemas, está elevando el tono con las pulsiones autoritarias de él y de algunos de sus colaboradores. Hace apenas unas horas, Morena presentó una iniciativa para prohibir el financiamiento extranjero a organizaciones que dice son golpistas. Sí, te leí en Twitter Sí, señalando ahí sí. los nada democráticos, Pues ¿no? nada, ¿no? ¿Quién califica si es golpista o no es golpista en función de qué criterio? Es peligroso. La gran pregunta es esta que tú apuntabas. ¿Quién va a capitalizar primero? ¿Va a articular a los grupos afectados? Es una de las grandes preguntas. Y la segunda, ¿quién va a construir una alternativa? Fíjate lo que son las cosas, Marco. El presidente, si sigue así, va a llevar a la posición a una situación de lujo donde no va a tener que presentar a una gran candidata o candidato. Lo único que va a tener que hacer es presentar un candidato o una candidata aceptable. Porque va a Present significar el menos peor de los males posibles. una candidatura lo mínimo que la gente pueda votar sin que le duele el hígado por votar por esa. No tiene que votar entusiasta, porque la elección va a ser plebiscitaria. O sigue el proyecto del observador o no sigue el proyecto del observador. Y lo único que necesita la oposición es construir una alternativa que permita a todos esos grupos que se sientan agraviados expresarse en una sola salida sin que se sientan mal. Ahora, si la oposición se equivoca en esa decisión, pues no hay manera de que puedan vencer No, a bueno, sí, Morena. ahí sí ya es Pues sí. dificilísimo. Ahora, otro factor o otro contrapeso que se ha generado el propio Andrés Manuel López Obrador, creo, son los medios y en particular periodistas que hace muy poco, como Jorge Ramos, lo consideraban un demócrata. En fin, ejemplos de ellos hay muchos y que estos eran o podrían ser, pues no aliados, porque esa no es de ningún modo la función Sí, de un sí, sí. periodista, pero al menos aquiescentes o al menos más, ¿cómo podríamos decir?, mesurados en su caracterización del actual gobierno, pero el mismo presidente con la manera en la que ha tratado a Carmen Aristegui Sí, con sí. sus correligionarios, el Fisgón, yo no sé si viste el Ujú, regaño que le dio a Carmen, la actitud que tiene con Jorge Ramos, en ujú. fin, que recordarás también, tuvo una álgida defensa de Andrés Manuel López Obrador frente a León Krause en un programa televisivo en donde lo interrumpió y de manera incluso exaltada decía, es un demócrata. El mismo presidente está generando ahí también adversarios, como que en su propia mística se encuentra, en su propio ADN político, se encuentra el ir generándose sus propios adversarios, nada más que en contextos electorales eso él lo podía capitalizar, pero en los contextos en donde él debería estar gobernando, pues lo está debilitando permanentemente. ¿Hasta dónde podría llegar ya eso? Porque pues no hay medio de comunicación, prácticamente no hay medio de comunicación, salvo La Jornada, por ejemplo, no recuerdo Ujú. alguna crítica a Excelsior, pero no hay un medio de comunicación el que haya criticado duramente, ¿no? No, y yo creo que se equivoca el presidente eh, porque olvida una cosa que es muy importante. Son sexenios, no milenios. Pero eso deberían tatuar, así, grafitearlo en las paredes de Palacio, y deberían hacer planas varios seguidores, sobre todo los voceros oficiosos, ¿no? Los que salen a defender al presidente Sí, así sí, a terrible. todas. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a seguir aquí después de que se vaya el presidente López Obrador.
y Reforma va a seguir, y el Universal va a seguir. Y me parece que importante que el presidente se le olvida que los legados no se construyen además solamente en el sexenio, sino yo diría después, y sino que le pregunte a Carlos Salinas. Acuérdate cómo terminó Carlos Salinas y Sí, acuérdate lo que claro. vino después con el error de diciembre, la crisis y esta construcción del villano. Salinas no era el villano hasta después de que termina el sexenio. El propio Fox no termina mal su sexenio, termina con niveles altos de aprobación y después viene un desgaste. El propio Calderón llega a tener niveles altos, pero yo diría que la parte más crítica de Calderón viene después de que termina el sexenio, ya cuando era abierta la narrativa antiguerra al narco. Entonces, si el presidente tiene esta pretendida trascendencia y vocación de pasar a la historia, creo que se equivoca cuando estás golpeando constantemente a los periodistas, porque van a seguir ahí el día después de que tú te vayas, y en efecto está volviéndole a sus propios aliados cada vez más caro, cada vez más costoso el seguirlo defendiendo. Y esto lo empezamos a ver en algunas plumas que sin duda los primeros 3 años fueron defensores de las intenciones del presidente, ¿no? De la buena fe del presidente más allá de los resultados, y que hoy empiezan a decir, oiga, a mí ya me preocupó este rasgo egocéntrico o este ataque sistemático a los medios. Creo que el presidente, paradójicamente, en su acción de subestimar a los medios, aunque constantemente está pendiente de lo que le dicen, quizás el lector número uno de Reforma, ¿no? Este, Y el promotor al mismo tiempo número promotor uno al del mismo mismo, tiempo, ¿no? claro. Así es, de mexicanos contra la corrupción, o sea, nadie habla más de esos temas que el propio presidente de la República, de sus portadas y sus reportajes. Yo creo que el presidente está equivocándose en eso y que ahora van a tratar, creo que también meter más el cuerpo para tratar de controlar a los medios. Ojalá me equivoque, pero pues parece que también hay ciertas pulsiones ahí en ese sentido. Sí, cómo no. Nosotros en Etcétera hemos festejado en realidad las dos veces que la señora Vilchis ha mencionado Etcétera, porque no solo nos creemos más de prosapia, sino al mismo tiempo también pues aumentamos nuestra propia presencia. Y por último, querido Mario, la ley, el pisoteo del presidente y de sus correligionarios a la ley que incluso ellos mismos elaboraron, refiriéndome por supuesto a la ley de revocación de mandato, ese es también, me parece, un factor importante que puede explicar el descrédito del presidente, y no necesariamente porque tengamos en México una cultura de la Ujú. legalidad, sino una vez más remitiéndonos a lo que tú has señalado, a esta suerte de abuso de poder. Yo hago la ley, pero si yo Exacto, quiero, yo le infrinjo. ¿Eso también exacto. crees que ha pegado, erosionado con mucho a la presencia del presidente y en este caso de los 17 gobernadores que firmaron, de los corifeos que tienen redes Mm. sociales y de los propios simpatizantes? Sí, yo creo que sí. No sé si es un tema un poco más de círculo rojo, como llamamos a los que estamos más informados, más clavados en las noticias, a los que nos dedicamos incluso a estos temas, pero sí creo que este desprecio por la ley es mal recibido porque el propio presidente había dicho y ha dicho en muchas ocasiones que el ejemplo arrastra y que lo que hace el presidente sirve de referencia para los demás y por eso dice el presidente, dado que yo soy honesto, ya no hay corrupción, ¿no? Esta premisa que no sostiene, pero que el discurso está basado en que, dado que el presidente es austero, los colaboradores tendrán que ser austeros. Ya Bueno, vimos que tan claro. austeros. Pero si eso es cierto, si eso lo cree el presidente, que es verdad, cuando el presidente viola la ley, ¿qué le está mandando a decir a las gobernadoras, a los gobernadores? Pues que todos pueden pasar encima de la ley, no importa que ellos mismos la hayan aprobado. Y hay que decir que además de manera muy gratuita, porque yo tengo la impresión, Marco, hoy que oía al presidente diciendo, aunque no se junte el 34, el 40, bueno, la mayoría, pues que es el 40% del padrón, 36 millones de votos, una cosa así, ¿no? Aunque no se junte eso, si gana el no, me voy. Y me dio la impresión que es un poco como vendedor de tiempos compartidos, de mire, ya le doy la promoción, le incluyo el desayuno y la comida, pero vayan, por favor, ¿no? El presidente está tratando de vender un producto que yo no veo que prenda, No, ni a hasta ahora no. sus, creo que van a ir Pedro Ferriz y él. O sea, ahí se van a Y el ver. señor Lozano, si no se le cae antes, no sé, alguna silla o algo. Puede ser, ahí los tres puede ser que se junten. Por más que Morena movilice, Marco, te lo digo, la nota va a ser, de los 30 millones de votos, el presidente termina con 5 millones. Sería un éxito movilizar 5 millones, pero en esa narrativa es un fracaso total. Entonces, el presidente creo que ya no haya cómo vender el evento.
los que quieren que se vaya, porque los que no están conformes con el presidente no creen que sea un instrumento efectivo para que se vaya, cosa que yo comparto. Los que quieren que se quede no creen que sea importante porque saben que aunque no vayan, de todos modos el presidente se queda. Y entonces, dado que no hay razones ni para unos ni para otros para participar, eso nomás no prende. Y por más que violen la ley y llamen a participar y saquen desplegados, faltan un par de meses, pero me da la impresión de que eso nomás no levanta. Sí, sí, tengo la misma impresión, porque además, pues, es como muy notorio que se trata de un esfuerzo del presidente por continuar con su propia campaña y su propia actitud propagandista. Mario, te agradezco mucho este enlace. Nos has dado en verdad muchos elementos para estar reflexionando y espero que sea esta la primera de muchas ocasiones, porque justamente lo que intentamos con este intercambio, y gracias a ti estoy seguro que hoy lo logramos, es contribuir con un análisis mesurado, puntual, inteligente, como el que nos has ofrecido, para ser parte de este intercambio público en donde dejen de abundar como ahora abundan los adjetivos y tratar justamente de entender esto que estamos viviendo en el país. Totalmente de acuerdo. Yo celebro dos cosas, Marco. Primero, que me hayas invitado, que siempre es un gusto. Yo Y que hayas segundo, aceptado. que no nos hayan cortado la luz, que ya vamos de gane. Pues gracias como siempre. Gracias a ti. Sí, sí, ya vamos de gana y te mando un abrazo, querido Gracias, Mario. Marco. Igualmente. Hasta luego, ahí tienen ustedes. Mario Campos, sin duda, siempre una opinión enterada, inteligente, que pues nos deja con muchos